Vamos a saludar a mi querido amigo, a ver cómo estamos. Profesor de profesores, aquí para oírlo en vivo. ¿Qué tal? Hola, Berardo, amigo Juan Pablo, Eddie y todo el grupo de su programación. Agradecido con la posibilidad de dirigirme a todo el público deportivo, todo el público futbolístico de Costa Rica y, por supuesto, ¿no? A dar todo lo que significa la presencia del profesor Ismael Rescalvo acá en el fútbol ecuatoriano y analizándolo más que como entrenador, sino como hombre de fútbol, ¿no? De ver los aportes, de todo lo que significa, pues, en estos momentos, en la actualidad, el fútbol español, porque España en estos momentos es casi como los argentinos, ¿no? Argentina tiene entrenadores, jugadores por toda Latinoamérica. Me parece que España también tiene más o menos esa corriente. Joaquín, nada más si nos ayuda un poco, tal vez echándose para atrás, porque cuando se viene de frente no se le ve la cara así de lleno, ¿verdad? Se le ve una parte de la Pues, cara. Quiero recordar que el profesor Joaquín López es entrenador de fútbol, un hombre con mucha historia en el fútbol ecuatoriano, Joaquín López Chávez, y además por esas cosas del destino del fútbol fue asistente de Ronald González en su momento allá en el fútbol de Guatemala. Y un personaje que para mí es ideal para analizar la llegada del nuevo entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, que aquí ya empezaron a sacarle de todo, mi buen amigo, ¿verdad? Los pasajes negativos, los elementos que en algún momento se puedan considerar desfavorables para Ismael Rescalvo. Aprovechando, profesor Joaquín López Chávez, querido amigo ecuatoriano. Joaquín, en resumen, ¿cómo usted le presenta a la afición de Costa Rica en Al Pie del Deporte a Ismael Rescalvo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Hay que cuestionarlo? ¿Dónde se ubica, mi querido amigo ecuatoriano? bueno, Everardo, solo una aclaración. Ronald fue jugador de quien habla, ¿no? El año 2000. Un Ah, jugado. equipazo que tenía comunicaciones, lamentablemente sin coronar, sin tener el éxito, porque realmente nosotros merecíamos, porque en toda la temporada hicimos 62 puntos y Municipal que quedó Usted fue campeón. el entrenador, Joaquín. No, el asistente, Dusan Draskove, el Ah, que usted cambió el el fútbol asistente ecuatoriano, de de su Dusan, sí. querido amigo Dusan. Así es. Nosotros tuvimos 2 temporadas en comunicaciones en la época de Roberto Azul y Carlos Vélez, 2000 y 2004. Y Rolando Fonseca, Floyd Guthrie, y quién más estaba de costarricense. Bueno, el 2004 lo encontramos con Johnny Cubero, ¿no? Johnny Cubero, sí, ahí lo encontramos. Pero bueno, ese es el tema de Costa Rica. En el tema central, yo lo veo positivo, Ismael Calvo, en lo que significa fútbol, ¿no? Porque hay que separar el rendimiento del resultado. Es verdad, el resultado, pues lamentablemente en los 3 momentos, en las 3 posibilidades que tuvo el profesor, no coronó, no tuvo el éxito, o sea, no fue campeón. En un equipo grande no ser campeón es realmente duro, ¿no? Él estuvo en Independiente, estuvo en Melé y estuvo en Barcelona, o sea, equipos protagonistas, equipos que son para luchar, para pelear, para conseguir títulos. Entonces, lamentablemente no se dio de parte del profesor en esa circunstancia. Pero en la parte de rendimiento, pues todos conocemos la marca del fútbol español, futbolísticamente no salía atrás, mucha posesión, tratando de ser equipos ofensivos, atacando por las bandas, 4-2-3-1, teniendo 2 pivots, digamos, 2 volantes centrales, 2-5-8-10, como decimos actualmente en Ecuador, un 10 que más que volante ofensivo, pasador, es un segundo delantero, y tener un forward permanente, ¿no? Atacando por bandas. 4-2-3-1, pues es el sistema de juego que en los 3 equipos se los vio. Así que, resumen, lo que yo le digo es un aporte positivo, un hombre serio, trabajador, muy fuerte en lo que dice y hace, me parece. No es tan lírico, no es tan mediático, digamos así, pero él y su hermano Juan, pues son gente que trabaja, ¿no? Que trabaja en fútbol y en este caso en fútbol profesional. Ellos llegaron a un equipo que todos conocemos que es Independiente. Primero llegaron a Sudamérica a través de el fútbol colombiano, Envigado, un equipo pequeño. Luego creo que fueron a Quindío y terminaron Independiente Medellín. En Independiente les fue bien, quedaron vicecampeones. Y de ahí, pues, vino Independiente como que se lo saca, ¿no? Lo saca, no sé cómo decir exactamente el término, y pasa directamente, paga una cláusula de contrato y viene a Okay. Independiente. Ya, llega a Independiente, le va bien en Independiente,
no queda campeón, pero le va bien, ¿no? Queda vicecampeón. Independiente todavía no era la potencia que en esos momentos era, y resulta que luego de hacer una buena temporada, pues MLE paga la cláusula, me parece que fue el 2021 o 19-20, 21, 19-20 fue, y lamentablemente sale Independiente y está 4 temporadas. Me parece que fue el momento exacto para que Rescalvo sea campeón, porque tenía un dirigente como Nacine Mentón, que es un dirigente siempre de finales, que consolidó muchos entrenadores, entre ellos Gustavo Quinteros, y siempre quedaron campeones. Alfredo, que está actualmente en el fútbol colombiano. Entonces, no logra coronar, coronar, insisto, no, para equipos grandes coronar es ser campeón, porque tú puedes tener buena participación, buena presencia, pero no logra terminar. Y bueno, me parece que estuvo 3 a 4 años en Club Sport MLE, Neme sale él y luego pues empieza a estar, porque también estuvo en The Strong en Bolivia, sé que también quedó vicecampeón, estuvo en Mazatlán de México, no sé cómo le fue en Mazatlán de México, pero de ahí nuevamente vuelve al fútbol ecuatoriano, que es en Barcelona. El Barcelona es como Alajuelense, exactamente, ¿no? Un equipo grande, poderoso, fuerte, como Comunicaciones, como Municipal en Guatemala. Y además hay un hecho mediático muy fuerte el año que él llega a Barcelona, que fue el año pasado, el 25, perdón, que Barcelona cumplía 100 años. Entonces era el año del centenario. Y lamentablemente en el año del centenario hay muchas cosas que se van encima, ¿no? Que hay muchas presiones. De por sí Barcelona es un equipo que tiene mucha presión en todo sentido, pero le va mal en Copa Libertadores de América y queda tercer lugar en el campeonato nacional. Obviamente eso casi que una temporada irregular, queda tercer lugar, no queda ni siquiera vicecampeón, primero Independiente, segundo queda Liga de Quito y queda tercera MLE. Pues eso fue la parte final. Creo que estos 5 o 6 meses del 26 pues no había trabajado hasta que encuentra con Liga Deportiva Alajuelense. En resumen, me parece que es un aporte bueno que va al fútbol de Costa Rica, que va indiscutiblemente no solo a marcar lo que significa el fútbol español, porque obviamente ese es su ADN, pero también va a extraer cómo es el fútbol ecuatoriano. Nosotros tomamos una característica diferente y que nos ha llevado a tener potencia, fuerza. Me parece que el punto álgido de los españoles en general es que no tienen contundencia, no tienen fuerza. Los 15, 20 minutos finales, ¿no? Yo acabo de trabajar acá en JBG, en Atlético Madrid, que me parece mucha posesión, mucho toque, todo, pero con la capacidad del material humano que hay acá en fútbol ecuatoriano, pues como que no se privilegia la parte técnica sobre la potencia, la velocidad, y ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, va a ser un aporte positivo, seguro, ¿no? Y me parece que va a ser mucho mejor Rescalvo, porque tiene la experiencia de Colombia y tiene la experiencia, sobre todo, me parece que son 6, 7 años acá en el fútbol ecuatoriano, insisto, 2, 3 años Independiente, 4 años de MLE y un solo año en Barcelona, pues seguro, ¿no? Ecuador en este momento es un modelo a nivel del fútbol sudamericano, va a ser una presencia, hablo de metodología de entrenamiento, ¿no? Y también de resultados, porque nosotros lo hemos tenido, y entonces creo que va a ser un buen aporte para el fútbol costarricense. Obviamente, de que quede campeón o no, seguramente va a ser para lo que pase, ¿no? En toda la temporada. Amigos, con el ecuatoriano, el profesor Joaquín López Chávez en Alpiel Deporte y everardorrera.com, mi buen amigo Manrique Marín. Ahí la vamos tocando, Manrique, aquí en Alpiel Deporte y everardorrera.com. En actual, un saludo para Fabricio Blanco, también para Juan Ramón. Hay una consulta que le vi a Fabricio Blanco y yo creo que a muchos nos interesa también. Hace rato viene el proyecto de Independiente del Valle. Dice que si las divisiones menores que arrasan en Ecuador, si algo tuvo que ver este técnico que ha traído la liga al español, Ismael Rescalvo, en algún momento, o ya venía, ese proyecto ya venía, ¿verdad? En Independiente del Valle, allá en Ecuador, Joaquín. Le voy a contar un detalle que me parece que grafica lo que significa Independiente. El año pasado, Independiente quedó campeón en 2025, y el técnico de Independiente, se me escapa en estos momentos el nombre, fue contratado de Independiente por Universitario de Perú. Y entonces fue contratado a Independiente como campeón a Universitario, que es un equipo grande en el fútbol peruano. O sea, ¿qué pasó en Universitario? Lo sacaron, no recuerdo exactamente, perdóname, el apellido del profesor español que estuvo en. Entonces, ¿qué significa eso?
que es la institución, porque ha pasado no solo con el caso del técnico español, no solo ha pasado con Rescalvo, ha pasado como otro ejemplo que me parece para graficarlo con el mismo Rescalvo. Rescalvo era técnico de Independiente el 2020 era técnico independiente. Y su director de formativas era Miguel Ángel Ramírez, también español. Y entonces, como había manifestado, viene MLE y paga la cláusula de rescisión de contrato y se lo lleva a MLE. Y el 21, los dos, MLE e Independiente, llegan a la final. Llega a la final y queda campeón Independiente. Y no solo que queda campeón a nivel de fútbol ecuatoriano, y Miguel Ángel Ramírez, queda campeón de la Copa Sudamericana, de la Copa Conmebol, ¿no? Imagínense el exitazo que tuvo el que era director de formativas ante la circunstancia que se dio providencial, que es la salida, en este caso, del profesor Rescalvo, y él queda campeón sudamericano, y eso le permite, obviamente, con ese título, por supuesto, porque el fútbol tiene esa posibilidad, ¿no? Salir, me parece que fue a Brasil, y en Brasil le fue mal. En todo caso, respondiendo a su pregunta, la fuerza de Independiente es su estructura, su metodología, que está arraigado, por supuesto el material humano que tiene acá en Ecuador, que se lo viene aplicando más o menos desde el 2000, ya tiene 20 años, ¿no? Ellos hacen el proceso completo, entrenan, comen, estudian, y en la noche pues también tienen actividades recreativas, no permiten ningún tipo de indisciplina, y entonces tiene una ventaja, me parece, Independiente en ese sentido. Independiente empieza a competir a nivel internacional a los 16 años. O sea, no solo es el torneo local, el de formativas de Ecuador, sino que se va a Inglaterra, se va a Brasil, se va a Argentina, se va a Colombia, se va por todo lado y jerarquiza su grupo de jugadores. En todo caso, respondiendo a la pregunta de Berardo y compañeros, realmente la fuerza Independiente es la estructura, no es el entrenador. Obviamente el entrenador que llegue tiene que tener porte porque recibe a un grupo de jugadores que normalmente un club pueden tener 30, 40 partidos, 16, 17, 18 años, ellos tienen 80, 100 partidos y partidos internacionales. Entonces es una ventaja que indiscutiblemente que el técnico teniendo porte tendría que aprovecharlo. Y las características del jugador, es jugador alto, es jugador negro, ¿verdad? Potente, rápido, porque normalmente, ¿cómo lo manejan en el Independiente del Valle? No, Independiente, primero veamos que Ecuador tiene la población deportiva afro un 60-70%. Entonces, de ahí obviamente hay donde escoger. Por supuesto, nosotros también tenemos mulatos, ¿no? Tenemos gente combinada. Y hay provincias como Manabí, que tiene creatividad. Mi provincia, que es Los Ríos, que tiene rapidez, el caso de Jefferson Montero, ¿no? Y Guayas y Pichincha, que tiene técnica, que son los jugadores de ciudades grandes que tienen más cantidad de partidos. Entonces, en base a eso, pues, Independiente elige a los mejores. Pero más que Independiente entrena, Independiente compra. A los 8 o 10 años, un scout Independiente va a una provincia lejana, digamos así, no quiero hablar de nombre porque no conozco realmente Costa Rica, y va y ve un chico de 8 o 10 años, habla con los padres, le ofrece educación y todo, y le ve que tiene talento y todo, y lo llevan a Independiente. A los 12 años hacen lo mismo. Ellos empezaron a comprar jugadores de 14, 16 años en 20,000, 30,000, 40,000 dólares, ¿no? Internamente hay muchos equipos. Yo trabajo en la actualidad. ¿Y el dinero? ¿De dónde sacan el dinero? Provee jugadores. No, olvídese eso. No, en ese sentido, me parece que es una ventaja de que el dueño del equipo sea el apasionado. O sea, él mismo no se va a estafar. Perdón la expresión, porque ocurre en equipos grandes que los ejecutivos supuestamente venden 1 millón y solo ingresa al club 500. No, aquí es exactamente todo claro, porque el presidente tiene un grupo técnico, un grupo administrativo de ¿cuántos? 8, 10, 12 años que están trabajando permanentemente con él. Entonces, es una diferencia. Le voy a contar una anécdota que me parece importante de cómo evolucionó el proyecto Independiente. En el 2012 yo trabajaba en la Federación Deportiva de Manabí, que está a unas 4 horas de aquí, 3 horas de vía en carro, ¿no? Y nosotros jugamos el torneo, el campeonato nacional amateur, que es diferente al torneo formativas. Entonces nosotros teníamos un chico que era excelente, iba el presidente, todo el grupo que está actualmente, entre ellos don Michel Del,
y vio a nuestro chico Edwin Arley Quiñones Angulo y le gustó. Entonces le dijo, ¿cómo es el chico? No, en ese momento tenía 14 años porque era campeonato nacional de menores. Y va donde el presidente del club, le digo, ahí está el presidente del club, que era del equipo La Paz, y lo compró. 30, 40 mil dólares para un chico de 14 años es un platal, para un equipo de segunda categoría es un platal. Eso fue en octubre, noviembre del año del 2012. Al año siguiente, pues Edwin tenía que presentarse normal ya en su nuevo equipo, que era Independiente, que ya había pagado todo al nuevo club. Cuando llega el entrenador, que actualmente es técnico, Juan Carlos León Pechón, ¿no? Que está de candidato a Melé, no sé si estaba recién en Liga de Loja, ya salió Independiente, tiene un grupo de bandos de jugadores, unos 40, 50 jugadores tiene, ¿verdad? Entonces a la hora de elegir, obviamente uno como entrenador no puede elegir 50 jugadores, elige 23, 24, 25 jugadores nada más. ¿Sabe qué ocurrió? Edwin Quiñones no entró al equipo, no entró a la categoría que le correspondía, que era 15 o 16 me parece, no jugó campeonato nacional y regresó donde, bueno, yo en ese momento ya no estaba en Manaví, estuve en otra provincia de Los Ríos y jugó con nosotros. Y Independiente, entre comillas, perdió 30, 40 mil dólares que compró con su jugador. Obviamente, no sé la cantidad, no sería correcto dar una cifra tanto ha vendido Independiente, pero lo que ha vendido Independiente realmente rompió el mercado. Nosotros nos saltamos de todo lo que significa un mexicano y entramos directamente a Europa. Amigos, aquí en Al Pie del Deporte y everardorrera.com en actual 107.1, la FM grande de Costa Rica. Ahí para Manrique, saludos, mi querido amigo. Si gusta, me escribe aquí por esta vía para tener un contacto. La final no se mira, se vive. Paga con tu BN tarjetas Visa y participa por entradas al Watch Party de la final de la Copa Mundial FIFA 2026, exclusivo del BN, gracias a Visa. Aquí con el profesor Joaquín López Chávez, el técnico ecuatoriano, hablando de Ismael Rescalvo, la llegada al fútbol de Costa Rica y también todo ese proceso increíble de Independiente del Valle en el fútbol de Ecuador. Si buscas calidad real, elegí Pharmacy, papel higiénico premium de 4 hojas reconocido a nivel mundial por su suavidad, resistencia, dispionible en tiendas Pequeño Mundo. Sus toallas Pharmacy se consiguen en el resto del país. Distribuye Pharmacy de Centroamérica. 24 45 89 47. 24 45 89 47. Pharmacy, el cambio que tu piel nota. Ahí para Manrique, que se comunique aquí por Levía Interna, mi buen amigo. José Pablo Segura Vargas, Eddie Araya, ¿qué tal, José? Aquí junto a Joaquín López Chávez, que creo que hombre ideal, ¿verdad? Para hablarnos del técnico Ismael Rescalvo, el español que viene a Liga Deportiva Alajuelense. Y un saludo para Isabel Castillo Alfaro, nuestra buena amiga. Bueno, resultados son resultados, pero bueno, aquí hay que hablar que Joaquín está hablando precisamente del técnico español que viene para la Liga Deportiva Alajuelense. José Pablo Segura Vargas. Así es, Everardo, saludar a Joaquín López, que nos acompaña aquí en Al Pie del Deporte. Quería consultarle, porque bueno, ayer habló Ismael, ¿verdad? En conferencia de prensa, obviamente está llegando, todo de momento es, como se dice, color de rosa, pero quería preguntarle cómo fue la relación de él con la prensa ahí en Ecuador. Es un técnico que hace declaraciones polémicas, maneja más el perfil bajo. ¿Cómo se maneja en ese ámbito Ismael Rescalvo, Joaquín? Yo creo que él es muy tranquilo en ese sentido. Normalmente no es mediático, normalmente no da una declaración, digamos, para un titular de un periódico. Incluso creo que una vez a la semana se presenta en la prensa, ¿no? Entonces yo en las 3 partes que yo lo vi nunca, o sea, en los 3 equipos que estuve acá, nunca lo vi una declaración altisonante en contra de un árbitro, en contra de un rival, en contra de alguien o contra de un dirigente, ¿no? Mire que la salida de Independiente, de él para Emelec, provocó una riña muy fuerte entre 2 pesos pesados de la dirigencia y la parte económica de nuestro país, ¿no? Entre don Michel Deler y Nacineme. Entonces, él estaba intermedio, pero él siempre estuvo callado, o sea que no hubo absolutamente ningún problema. Más bien, en un momento, don Michel Deller se picó, digamos así, entre comillas, no sé cómo decir, se picó acá, nosotros decimos, se picó, o sea, se molestó, ¿no? Cuando justo el 21 ellos quedan campeones de la Sudamericana, ¿verdad? Y resulta que
dice don Michel que, porque el asistente de él, o el director de formativo fue el entrenador de la Sudamericana, dice, si hubiera estado Rescalvo, no hubiera quedado campeón. Eso lo dijo, creo yo, más a manera de una cuestión de desquite, ¿no? Pero indiscutiblemente haber salido Independiente, por supuesto que le causó mal momento pues al presidente de él. Pero le resumo su pregunta, José Pablo, que él no es mediático, no es enfrentador, es tranquilo, es trabajador, tiene que estar normal. Él y su hermano son exactos, son como entrenadores profesionales. En ese sentido, pues realmente mi respeto para todos ellos. Obviamente, ya le digo, han tenido resultados, obviamente los ven entrenar, entrenan bien, pero le ha faltado la parte final que es quedar campeón. En los tres equipos, ni en Melé, ni en Barcelona, ni Independiente, pues lograron el título que indiscutiblemente le podría graficar y darle un paso siguiente en lo que significa entrenador. Gerardo, una pregunta para don Joaquín. Don Joaquín, ¿qué tal es este señor potenciando jugadores jóvenes, ya sea de las ligas menores, el club? ¿Qué tal es? ¿Se anima a ponerlos en juegos importantes o es un poco temeroso para eso? Mire, en Independiente él potenció a Gonzalo Plata. O sea, Gonzalo Plata jugaba atrás del centro delantero, que era un extranjero, un paraguayo, no me acuerdo cómo se llama el forward. Y Plata lo puso a él. Puso a Franco, que es el todoterreno actualmente de selección. Estoy hablando de las selecciones mundialistas, que en ese momento tenían 17, 18, 19 años, ¿no? Aquí más, al marcador derecho, Anthony Preciado, que está en Bélgica en estos momentos, que es indiscutible de selección nacional. Obviamente es la realidad Independiente, porque Independiente tiene material, tiene los mejores del país, tienen, como había explicado, pues que ya había jugado. Pero si él va a MLE, pues MLE no tiene ese perfil de jugadores, tiene jugadores ya hechos, ¿no? De 25, 28, 30 años, y entonces obviamente le va a dar o tiene que darse cuenta de la plantilla que tiene. Y en Barcelona lo mismo, Barcelona es un equipo más grande, incluso de 30 años, y entonces va a jugar con los que tienen que jugar. Entonces, yo creo que él potenció a los juveniles que tenía porque tenía la mano, porque eran los que estaban ahí en la plantilla. MLE Barcelona, por eso yo creo que él no es que se dejó a un jugador grande y puso un juvenil, no. Él puso a los que tenía que poner, a los que él veía titular. Así que sería un poco demagógico decir, no, él sí puede potenciar, no, porque MLE en Barcelona no lo hizo, pero en cambio Independiente sí lo hizo, porque Independiente sí lo tenía a disposición y jugadores con muy buen nivel. MLE y Barcelona, pues casi que poco hizo, bueno, Barcelona casi que no tiene nada de formativas, y MLE tiene algo, pero tampoco, ¿no? En todo caso, solo lo hizo Independiente. Respondiendo a su pregunta, amigo, yo sí creo que él en ese sentido, pues, va a poner a los jugadores que sean mejores. Y obviamente el objetivo, creo que de Alajuelense es quedar campeón. Y para quedar campeón tiene que poner a los mejores jugadores. Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en Al Pie del Deporte. Le deseamos lo mejor como siempre. Y ahí de camino nos vamos en algún momento acompañando con ese equipo ecuatoriano en el Campeonato Mundial. Gracias, Joaquín. Gracias, Everardo. Muy amable por la atención. Saludos para Ronald González, seguro, atención, para Rolando Fonseca, sobre todo con Ronald, que siempre hemos hablado, ¿no? Y para todo el equipo, para todos los amigos ticos, para Floyd Guthrie, allá en Limón, no sé si siga por allá. Muchas gracias, que estén bien. Buenas noches.